tal? ¿Cómo les va? Qué bueno volver a encontrarnos en este nuevo encuentro de A Pescar, aprendiendo el arte más sorprendente de la vida, que es poder ser de influencia y de influencia eterna en la vida de muchas personas. Hemos aprendido que Jesús quiere que cada uno de sus seguidores sea un pescador de personas. Él quiere que pesques, que abraces a otras personas y las lleves a un encuentro personal con Él. Hemos visto que para hacer esto no hace falta saber la respuesta a todas las preguntas, sino que hace falta tener una sola cosa que se llama valentía. Una experiencia que contar y valentía para contarla. Y hoy vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de qué pasa cuando nos damos cuenta que esta tarea de compartir nuestra fe no es sencilla. De pronto tenemos la sana y buena intención de compartir nuestra fe y la gente empieza con preguntas difíciles. ¿Quién fue Job, este hombre de la Biblia? ¿Y cuáles son los jinetes del Apocalipsis? ¿Y cuándo va a venir el anticristo? Y nos empiezan a hacer un montón de preguntas complejas. Preguntas que, aun cuando fuéramos eruditos en el tema, nunca van a ser preguntas sencillas. Y ahí es cuando sentimos que entramos en aguas turbias. Así es el título de la lección de hoy, ¿no? Aguas turbias. ¿Cómo salir de esas aguas turbias? ¿Cómo mantenernos enfocados en compartir la buena nueva de Jesucristo sin caer en esas aguas turbias? Una manera sencilla de hacerlo es justamente manteniendo la comunicación del Evangelio lo más sencillo posible. El Evangelio, la buena noticia que tenemos para contar, no es algo complicado. Nosotros lo complicamos a veces, intentando contestar un montón de preguntas relacionadas con la historia bíblica. La historia bíblica es la historia de siglos y está repleta de episodios, situaciones en las cuales encontrar respuesta para todas esas situaciones es casi tarea imposible. Pero la buena noticia es que no se trata de eso, se trata de comunicar un mensaje simple. Y hoy quiero que conversemos acerca de esto. ¿Cómo mantener simple la comunicación del Evangelio? Hay un texto de la Biblia, que a veces nosotros lo llamamos así, ¿no? El Evangelio en miniatura. A ver, ¿quiénes recuerdan o se imaginan cuál puede ser ese texto? Ese texto que en un solo verso nos dice todo lo que tenemos que decir. Acertaron. Es el Evangelio de Juan en el capítulo 3, en el versículo 16. Este es un texto sin duda amado por todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Es un texto que lo hemos visto en muchos espacios, en canchas de fútbol, en estadios donde hay celebraciones deportivas. De pronto aparece esto, ¿no? Juan 3:16. Y todo el público se pregunta y dice, ¿qué será esto? Algún buen cristiano que está intentando llamar la atención acerca del Evangelio simple y poderoso de Jesús. Si trajiste tu Biblia, deberías haberla traído, ¿no es cierto? Te invito a que abras tu Biblia. Vamos a leerlo otra vez. Porque lo sabemos de memoria, muchos lo sabemos de memoria. Qué bueno, eso facilita todo. Pero este verso, vamos a descubrir hoy, tiene todo lo que necesitamos para decir a nuestros amigos. Ni siquiera tenemos que movernos de este texto. En este texto está todo lo que tenemos para decir. Es más, cuanto más simple y cuanto más enfocados nosotros nos mantengamos en estas 4 cosas simples que dice este verso, entonces vamos a ser grandes pescadores de almas. ¿Te acordás? Juan capítulo 3, versículo 16. Y dice así: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este simple texto nos dice 4 cosas que quiero que tomes nota. 4 cosas que son las 4 cosas que tenemos que decir a nuestros amigos. En primer lugar, ¿qué es lo que piensa Dios acerca del mundo? Hay mucha gente que piensa que Dios está enojada con el mundo. Y fíjate todas las cosas malas que suceden en el mundo. Sin embargo, este texto nos revela algo completamente opuesto a lo que la mayor parte de la gente supone y piensa. Dios no está enojada con el mundo. Dios no está mal con el mundo. Dios no ha rechazado este mundo. A pesar de todo lo que hemos hecho, Dios no nos ha descartado. ¿Cómo comienza diciendo el texto? Porque tanto amó Dios al mundo. Lo que hizo Dios es
amar. Esto es lo primero que tenés que repetir. Dios amó. Dios amó. Y esta es la primera razón por la cual mucha gente está huyendo de Dios. Porque tiene una idea equivocada de Dios. Es como en aquella vieja película King Kong, en el cual aquel gorila gigante perseguía a la doncella, y la doncella corría pretendiendo que aquel gorila quería asesinarla, cuando en realidad el problema es que estaba enamorado de ella. A veces, muchas personas miran a Dios y dicen: Dios está detrás mío, seguro que me quiere atrapar, seguro que me quiere comer, seguro que me quiere matar, pero no conocen el corazón de Dios. Y Dios está enamorado del mundo. Dios está enamorado de tu vida. Dios está enamorado del corazón de cada persona. Esto es lo primero que tenemos que decirle a las personas, que son nuestros amigos, que estamos intentando contarles de qué se trata la buena noticia. Dios amó. Dios es amor, antes que cualquier cosa. Dios no es condenación. Dios es amor. Y eso es lo primero que tenemos que decirle. Ahora el texto continúa diciendo algo más. Dice que dio a su Hijo unigénito. El verdadero amor es mucho más que un sentimiento. Eso lo sabemos de las relaciones personales. Hay mucha gente que declama, dice: yo amo, yo quiero, te amo. Pero después en los hechos no se nota, ¿no es cierto? El verdadero amor es más que palabras. El verdadero amor es más que un sentimiento. Y cuando Jesús nos dice en este texto que Dios nos ama, Él no está diciendo algo más que Él siente cosas bonitas por nosotros. Él hizo algo. Él dio. El verdadero amor es amar hasta que duela. Y Dios nos amó así. Él nos amó hasta el sacrificio. Dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio. Esta es la segunda frase que tenés que aprender. Dios amó, Dios nos dio. Dios amó, Dios nos dio. ¿Y a quién dio? A su propio Hijo. Sin duda que muchos de los que estamos aquí escuchando este video pueden ser papás o no. Pero pensá por un momento, ¿qué es lo más valioso de la vida? Lo más valioso que uno puede tener en la vida, y si todavía no lo tenés, el día que lo tenga lo vas a saber, es tu hijo. Y lo más valioso que tenía Dios, Él nos lo dio. Claro que nos lo dio con un propósito particular, que es venir a este mundo y cargar sobre sus espaldas, con toda la maldad, con todo el odio del cual los seres humanos somos capaces. Y sí, esa es la historia. Que al hombre que lo único que hizo es hacer el bien, Jesús, aquel a quien debíamos haber aprendido a amar intensamente, lo odiamos. Y sin razón hicieron un juicio falso, lo subieron a una cruz. Y Él aceptó eso. Aceptó quedarse en esa cruz hasta el final. Y lo hizo por amor. Jesús cargó en esa cruz con todos nuestros errores y nuestras condenas. Dios nos amó. Pero no solamente Dios nos amó, sino que Dios dio. Y dio a su Hijo. Si nos preguntamos qué es lo que toda persona que quiere buscar a Cristo necesita conocer, son estas dos cosas. ¿Qué necesitaríamos comunicar a las personas? Las únicas dos cosas que deberíamos comunicar es esta: es que Dios amó y Dios envió una solución para nuestro fracaso, para nuestro error, para nuestra miseria. Dios amó y Dios dio. A ver si quieren estar ahí conmigo, repítanlo conmigo. Dios amó y Dios dio. Esas son las únicas dos cosas. Está bueno, ¿no? Porque no hay que aprenderse un montón de cosas de memoria. Solamente estas dos cosas. Dios amó y Dios dio. Dio a su Hijo como la respuesta a nuestro fracaso, a nuestro error, a nuestra miseria. Eso es el Evangelio. Hay mucha gente que ha rechazado el Evangelio. Pero cuando le preguntamos, dígame, ¿qué es lo que usted rechazó? En realidad rechazó cualquier otra cosa menos el Evangelio. Una vez un adolescente, un joven, fue a la universidad, y allí en la universidad de pronto lo bombardearon con un montón de pensamientos acerca de la naturaleza del mundo, acerca de la creación del universo, acerca de la historia. Y este muchacho, bombardeado por un montón de opiniones seculares acerca de la historia,
y contraponiéndolo con muchas de las enseñanzas que él había recibido en la iglesia de chiquito, entró en una crisis de fe. Así que pidió una entrevista con un pastor cerca de la universidad donde él estaba estudiando. Y le comentó: tengo un problema, ya no creo más en Dios. Entonces este pastor le preguntó al joven: a ver, decime cuál es el Dios en quien no crees. Y este muchacho empezó a explicar, y empezó a explicar. Cuando terminó de hablar, el pastor le dijo: yo tampoco creo en ese Dios. Hay mucha gente que ha rechazado el Evangelio, o en realidad ha rechazado una versión distorsionada del Evangelio. El Evangelio es muy simple. Es Dios amó y Dios dio. El Evangelio es muy simple. Dios amó y Dios dio. Y si alguien quiere rechazar eso, que lo rechace. Y habrá rechazado el Evangelio. Pero asegurémonos que cuando la gente dice que rechazó la buena noticia, haya rechazado la buena noticia y no otra cosa. Porque esta es la buena noticia: que Dios nos amó intensamente, al punto de enviar a su Hijo por nosotros. Me da la impresión de que cuando uno lo dice así, simple y claro, será mucho más difícil que algún alma se atreva a rechazarlo. Así que ya sabemos las dos cosas que toda persona necesita saber si quiere llegar a ser cristiano. Ahora, ya sé estas cosas. ¿Qué debo hacer? Es la siguiente pregunta. Las dos grandes preguntas es: ¿qué debo saber y qué debo hacer? Ya sabemos qué debemos saber. Dios amó, Dios dio. ¿Y qué debemos hacer? El resto del versículo lo explica. Continúa diciendo: para que todo el que cree en Él no se pierda. Aquí está hablando de no perderse en la calle ni en la ruta. Lo que está diciendo aquí es algo mucho más serio que eso: es perder la vida, desperdiciar tu vida. Vivir en un infierno y terminar en un infierno. Aquí está hablando mucho más que simplemente extraviarse en una calle desconocida. Ahora, ¿cuál es la clave para que esto suceda? Para que todo aquel que en Él, ¿qué dice ahí? Cree. Entonces, esto es muy simple. Dios amó, Dios dio. Entonces cree. Solamente cree. ¿Qué se requiere para ser cristiano? Para ser cristiano no se trata de ir todos los domingos a la iglesia. Una persona puede ir a la iglesia todos los domingos y no por eso ser cristiano. De la misma manera que vos podrías dormir en el garage de tu casa todas las noches y no por eso convertirte en un auto. Es así de simple, ¿no es cierto? Ser cristiano no es hacer una oración. Hay muchas personas que hacen una oración simplemente repitiendo sin saber lo que está diciendo, y eso no va a cambiar nada su vida. Ser un cristiano no significa tener una vida perfecta. Al contrario, significa venir con tu vida imperfecta y presentarte delante de Dios. Ser cristiano tampoco significa hacer un compromiso. Todo lo contrario. Significa que Dios se comprometió con vos, al punto de enviar su Hijo a morir en la cruz. Ser cristiano requiere una cosa muy simple: creer. Claro que cuando hablamos de creer, hablamos mucho más que de la simple existencia de Dios. No es simplemente creer que Dios existe. El demonio también cree que Dios existe y no creo que Él vaya al cielo. Creer aquí, en el término que utiliza el Nuevo Testamento, es algo mucho más que simplemente aceptar la existencia de Dios. Es confiar. Si querés, digámoslo de esta manera: confiar. Dios amó, Dios dio, entonces confía. ¿Qué significa confiar? Confiar significa depositar toda tu vida en Él. Cuando trato de explicar qué significa esta diferencia entre creer simplemente y confiar, me gusta usar este ejemplo. Tomo una silla, como tengo aquí a mi lado en este momento, y imagino esto, o simulo esto. Imagínate que yo dijera, declamase: creo en esta silla, creo que es sólida, creo que existe y creo que puede sostenerme. Pero a la hora de la acción hago este movimiento, digo: creo en ella. ¿Vos me ves apoyando mi cuerpo en ella? ¿Me ves apoyándome en ella? No, ¿no? Digo que creo, pero no confío. ¿Qué significaría creer? Creer mucho más que declamar que creo que esta silla es sólida, es verdadera y puede sostenerme. Creer es confiar. Y confiar es tomar todo lo que soy y depositarla en ella. Eso es confiar. Confiar es depositar toda tu confianza
en Dios. Dios amó, Dios dio, confía. Eso es lo único que espera Dios de tu vida, que confíes en Él, que pongas toda tu confianza en Él. Así de simple es el Evangelio. No hay que responder preguntas que no entendemos, hay que mantenerlo enfocado y simple. ¿Qué es la buena noticia? Que Dios te amó. ¿Qué es la buena noticia? De que Dios envió a su Hijo para hacerse cargo de nuestros fracasos y darnos una oportunidad. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios no espera que tengas una vida perfecta, solamente que seas capaz y tomes la decisión de confiar completamente en Él. ¿Y qué más? Una cosa más. Termina diciendo Juan 3:16, sino que tenga vida eterna. Dios tiene un regalo. Y ese regalo dice aquí, ¿cuál es? Vida eterna. Ojo, esto no es simplemente vida en el más allá. Cuando estemos tocando el arpa arriba de una nube. Bueno, ni siquiera vamos a estar tocando el arpa, ni siquiera vamos a estar arriba de una nube, pero no es eso. Cuando Jesús hablaba de vida eterna, y eso lo mencionó una y otra vez, es la vida de Dios. Como yo diría que vida eterna es esto, vida según Dios, vida de Dios. Es otra clase de vida. Él lo llamó una vida abundante, una vida mejor. No necesito esperar a morirme para experimentar esta vida. Por eso no está en términos futuros, no dice tendrá vida eterna, dice tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque es el regalo inmediato que recibe una persona cuando cree, confía su vida en Jesucristo. Si has escuchado historias de personas que hace poco han puesto su fe en Jesucristo, ¿qué es lo que te cuentan? Te cuentan que empiezan a experimentar cambios en su vida. Los cambios que produce Dios de una vida como la era de antes, a una vida eterna, a una vida según Dios, a una vida del tipo Dios, que es una vida diferente, una vida en la cual respirás bondad, en la cual respirás alegría, en la cual tenés nueva libertad. Ese es el regalo. No es simplemente vida en el más allá, es un estilo de vida diferente a partir de hoy. Claro que cuando uno recibe un regalo, para aprovecharlo, ¿qué debes hacer? Abrirlo. ¿Te imaginas si vos recibís un regalo y nunca lo abrís? Uno tiene que hacer lo que corresponde con un regalo, que es abrirlo, tomarlo y disfrutarlo. Si un médico te receta una medicina y te la entrega en tus manos, esa medicina no va a surtir efecto si simplemente la llevas a tu mesa de luz y la dejas ahí. Puede estar al lado de tu mesa de luz todas las noches y no surtir efecto. ¿Hasta qué? Hasta que la recibas, hasta que la tomes. Así que para decirlo sencillo, vamos a decir así. Dios amó, Dios dio. Confía y recibí. Dios amó, Dios dio, confía y recibí. Espero que ya lo estés memorizando, ¿no es cierto? Porque es muy sencillo. Y no necesitas memorizar un montón de versos diferentes de la Biblia para poder compartir la buena noticia. Con solo aprender este simple verso de la Biblia y estas 4 frases simples, ya estás en condiciones de poder contar la buena noticia de Jesús. Así que esta es la clave. ¿Cómo evitar aguas turbias? ¿Cómo evitar meternos en polémicas y en discusiones? Trata de enfocarte en las 4 cosas simples de la buena noticia. Dios amó, Dios dio, confiar y recibir. Eso es el Evangelio. Y si nos hacen alguna otra pregunta, y responde lo que a mí me gusta responder. Decirle, no sé. Tantas cosas no sabemos, como aquel ciego que alguna vez Jesús sanó y luego fue sometido a un interrogatorio por parte de los religiosos de su tiempo. Le preguntaron, decinos, ¿quién te sanó? Y era un hombre que se llamaba Jesús. No puede ser, ese Jesús es una mala persona, ese Jesús es una persona ilegal, es un delincuente, es un pecador. Y aquel hombre que hasta hace unos minutos atrás había sido un ciego toda su vida, sin educación, sin conocimiento, él dijo una frase célebre: si era pecador o no, no lo sé. Una cosa sé, antes era ciego y ahora veo. No necesitamos tener la respuesta a todas las preguntas. Y podemos decir con toda sinceridad, ¿sabes qué? Hay muchas cosas que no sé. ¿Cómo era el arca donde estaba Noé? No sé.
¿Cómo Dios abrió el Mar Rojo? No sé. Hay muchas cosas que no sabemos y las sabremos algún día cuando estemos con Dios y le preguntaremos si Él nos la dirá con lujo de detalle. Pero de este lado de la eternidad hay un montón de cosas que no sabemos, pero hay 4 cosas que sabemos. Que Dios amó, que Dios nos dio a su Hijo, que Él no espera que seamos perfectos, que simplemente confiemos. Y lo que Él quiere darnos es mucho más que un salvoconducto para ir al cielo. Él quiere darte vida eterna. Y vida eterna es vida buena. Y vida buena a partir de hoy. Así de simple es la buena noticia de Jesús. Que Dios te bendiga. Nos encontramos la semana que viene.